Buenos días. Es un privilegio enorme comenzar esta materia. Les saludo en algunos lugares, son buenas tardes, buenas noches, pero es un gusto estar con ustedes. Una materia que en el tiempo que nos toca vivir debe ser una prioridad, aplicarla al corazón en un mundo perdido y sin esperanza. Así es de que vamos a ver evangelismo y discipulado y para eso vamos a empezar primero a orar. Señor y Dios Santo, por favor, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Que hables a nuestro corazón para que apliquemos verdades y podamos compartir ese mensaje glorioso. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos con evangelismo. El evangelismo es algo que es fundamental en este tiempo. Y la iglesia de Jesucristo ha sido comparada, es una comparación con un bote con dos remos, evangelismo y discipulado. Tienen que ir de la mano, porque a veces nos encontramos en lugares donde hay mucho evangelismo y no hacemos discipulado. Entonces la gente no crece, pero también a veces solo discipulado y no hay evangelismo. Entonces se convierte en un museo de santos. Y el Señor nos mandó a esa gran comisión. Pero vamos a comenzar por qué significa evangelio. Y para eso acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Señor empieza su ministerio en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y en el versículo 17 y en el contexto dice que estaba enseñando en las sinagogas, empieza su ministerio, enseñaba en las sinagogas, empezaba a compartir y dice que se levanta y abre en el libro de Isaías. Dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Buenas nuevas. El Señor llegó para hablarle a un pueblo de las buenas nuevas. En el inicio, esas buenas nuevas han sido algo planeado desde el tiempo, por toda la eternidad. Es la gran noticia, esas buenas nuevas de que Cristo vino a salvar a los perdidos. Y desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, todos los caminos van hacia la cruz, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, esas buenas nuevas a veces se convierten en viejas noticias. Ante una noticia tan importante, ¿qué hacemos? Tendríamos que subirnos a las azoteas, a los balcones, transmitir esa gran noticia donde estemos, en el estudio, en el trabajo, en el lugar donde nos encontremos, en el barrio. Es de vital importancia transmitir ese mensaje. Pero muchas veces, como les dije, se convierte en viejas noticias. ¿Por qué? Porque se comienza con ese primer amor y a medida que avanza el tiempo se va apagando. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Acá vamos a ver que el Evangelio, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio no es un sistema religioso. El Evangelio no es un sistema filosófico. Es algo que proviene de la misma persona de Dios. En Romanos 1, capítulo 1, dice la Escritura, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
es la manifestación del poder de Dios. Su procedencia es la misma persona de Dios. Ahora, para los romanos era un mensaje vergonzoso. ¿Cómo es posible que el Mesías, el Rey, quien venía a salvar, iba a morir en una cruz de vergüenza y de dolor? Pero para los judíos era tropiezo. Para los judíos tropiezo. Ellos esperaban la liberación de Roma. Ellos esperaban esa liberación del yugo de ellos y que los iba a liberar, esperaban el reino. Pero para Pablo era el mensaje que transformaba vidas. Para Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, vamos a leer muchos versículos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezo y para los gentiles locura. Pero es el poder de Dios, por eso Pablo no se avergonzaba. El evangelio es poder de Dios. Esa palabra poder, en castellano, hay dos palabras. La palabra dinamita y la palabra dínamos. La dinamita es una explosión instantánea, un poder instantáneo, pero dínamo es algo que produce energía constantemente. Y el evangelio es poder de Dios constante. El evangelio es poder de Dios. Ahora, este mensaje del evangelio no busca soluciones a los problemas económicos, no busca soluciones a los problemas políticos, no busca soluciones a los problemas sociales o culturales. Y cuando yo veo esto en un panorama en el que vivimos, tampoco busca solucionarle a la gente los problemas económicos, el evangelio de la prosperidad. Ustedes creen en Cristo y de allí en adelante todo va a ser color de rosa. Eso no está en nuestra Biblia. En la palabra de Dios nos muestra que muchas veces creían en Cristo y venía persecución, dificultades. Y hoy es igual. Seguir a Cristo es a veces pruebas, a veces persecución de otra manera. Tampoco es algo que el hombre busca. A veces buscan sanar los problemas de adicciones, de depresión, de ansiedad, pero el evangelio nos muestra que el problema está en el corazón. Pueden dejar una adicción y seguir perdidos. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay algunos argumentos para no predicar el evangelio. En el apunte lo tienen. El primer argumento debe ser de la misma posición social o capacidad intelectual que la otra persona para poder testificarle, esto es falso. Esto es falso. O a veces dicen, tiene que haber vivido los pecados que vivió esa persona para poderle llegar. No, el evangelio es poder de Dios. No tiene que ser de la misma clase social, posición social o capacidad intelectual. Cuando nosotros vemos los discípulos, dicen que eran hombres sin letra y del vulgo, pero fueron los hombres que llevaron el evangelio. Miren, Colombia, el pastor que me discipuló es un abogado. Su esposa es abogada. Este hombre, su niñez en la iglesia, creyó en Cristo como su Salvador, una vida transformada. No pasó ni por droga, ni por cigarrillo, ni por alcohol. Y tiene un ministerio con los adictos a las drogas que Dios lo usa de una manera increíble. Increíble. Tiene centros de rehabilitación. La iglesia comenzó con familias que tenían problemas con sus hijos. Y este hombre jamás pasó por eso, porque él confió en que el evangelio es poder de Dios para salvación. El segundo argumento, los problemas de la humanidad quizá pueden solucionarse con un cambio social o político. A veces
en un tiempo en que veo los creyentes que discuten por política. Ningún político va a cambiar el mundo. Por supuesto que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones ante el gobierno, pero ningún político va a cambiar el mundo, porque el problema del hombre es el corazón y solo Jesucristo puede solucionarlo. Esto va a seguir cada día, igual o empeorando. Argumentos para no anunciar. El tercero, no tengo tal o cual don. La palabra de Dios nos dice que es un mandato de Dios y tenemos que cumplirlo. Dios nos va a dar la sabiduría, pero también tenemos que prepararnos. Pero prepararnos a la luz de la palabra de Dios para poder llevar ese mensaje de una manera clara. Cuarto, no me siento con ánimo para hacerlo. Bueno, a veces uno no se levanta todos los días con el mismo ánimo. Uno no se levanta con alitas de ángel, hoy voy a tener mi tiempo devocional con Dios. Es una batalla, es una lucha. Y si lo tenemos para la comunión con Dios, mucho más a veces para predicar el Evangelio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, tengamos ganas o no, tenemos que compartir este mensaje. Otro argumento, tengo vergüenza. Y es muy claro que cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, y le habla de que no debía avergonzarse del Evangelio, le habla porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era una iglesia perseguida y de pronto Timoteo podría tener miedo, vergüenza, era ir a la muerte en aquel momento. Le dice, no podemos tener ese espíritu de cobardía que teníamos cuando éramos esclavos de Satanás, sino que cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo nos sella y nos da ese poder. Y es un espíritu de poder para predicar ese glorioso mensaje en tiempos difíciles, pero es un espíritu de amor. ¿De amor por qué? Porque con mi propio corazón no puedo, pero con el amor que Dios implantó en mi corazón lo puedo hacer. Amor por Dios, amor por nuestros hermanos, pero amor por los perdidos y dominio propio para vivir una vida en santidad en medio de un mundo tan difícil. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio porque no tenemos ninguna excusa. Dios nos ha capacitado para hacerlo. Ahora, tenemos una imperiosa necesidad de predicar ese mensaje. Pero, ¿por qué tenemos esa imperiosa necesidad de predicar ese mensaje? Y vamos a ver cosas reales. Vamos a ver cosas que nos van a hacer reflexionar sobre por qué predicar ese evangelio. Lo primero, la incredulidad es real. La incredulidad es real. Es interesante que lo que condena a una persona a estar separada eternamente de Dios en el infierno es la incredulidad. Es el pecado de incredulidad. No creyeron. ¿Y cómo vemos al incrédulo? Nosotros muchas veces usamos palabras para hablar de una persona que no ha creído en Cristo. ¿Es una persona inmoral? ¿Es una persona poco moral? ¿Es una persona perdida? ¿Es un religioso? Y usamos palabras como es un pagano. Es un pagano. Es interesante esta palabra. Es una palabra usada por los romanos para describir a un soldado incompetente. Es un soldado que no sirve, pero cobró un sentido religioso con Tertuliano. Cobró un sentido religioso cuando se refería a una persona que no era fiel soldado de Jesucristo. Es un pagano. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Cómo ve la Escritura a las personas sin Cristo? Acompáñenme, vamos a leer 2 versículos.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es un contexto de la iglesia. Dos hermanos creyentes que discutían, pleiteaban. ¿Pero ante quién? Ante los incrédulos. Y Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos que ver a la persona sin Cristo como un incrédulo. Es un perdido. Y si lo vemos como un incrédulo, tenemos que tener compasión. Tenemos que tener compasión porque son personas perdidas y sin esperanza. Ahora, después dice, no solamente que la incredulidad es real, sino que el infierno es real. Y esto es algo que a veces nos cuesta. Miren, desde que comenzamos la clase, les voy a repetir algo. Tenemos que predicar un evangelio claro. Un evangelio claro que vea al incrédulo como un perdido sin esperanza. Pero tenemos que hablar de infierno. Tenemos que hablar de pecado, de su imposibilidad de llegar a Dios. Tenemos que hablar de la obra de Cristo y de la responsabilidad que tiene el incrédulo ante ese mensaje. Por supuesto que nosotros no lo podemos convertir. Es la obra del Espíritu Santo de Dios cuando lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es predicar un evangelio claro. Por eso les digo, el infierno es real. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Acompáñenme, por favor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno. El juicio del gran trono blanco. ¿Por qué blanco? Por la santidad de un Dios justo que exige el pago por el pecado. Pero es un juicio en el cual fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero cuando entra el pecado, de allí en adelante van a ir todas las personas que rechazaron la gracia y la misericordia de Dios a través de todos los tiempos. Donde el hombre intenta acercarse a Dios por las buenas obras. Dice que fue abierto el libro y por las obras ninguno se va a salvar. Y la Escritura dice que fueron lanzados al lago de fuego, donde van a estar por toda la eternidad.